Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Maldad. Cientos de planetas eran nuestros. Billones de almas estaban bajo nuestra guía. No éramos los agresores. No éramos los conquistadores. Éramos exploradores, diplomáticos, comerciantes y amantes de todo lo que existe. 7 civilizaciones se mantenían unidas bajo una sola bandera. Nuestra federación prosperó durante milenios, pero las edades doradas nunca duran para siempre, y la nuestra no fue la excepción. Esperábamos que nuestro final llegara por una crisis económica, la falta de recursos, o quizás por la falta de inspiración sobre hacia dónde crecer. Pero no, lo que nos aguardaba era mucho peor. Desde el otro extremo de la galaxia, una horda arrasadora se acercaba. Les dimos la bienvenida a nuestro pequeño rincón del universo, pero ellos se opusieron. ¿Será que nos malinterpretaron? ¿Que tomaron nuestra bienvenida como una ofensa? Muchos estaban dispuestos a creer esto, porque un pueblo civilizado había cruzado el espacio solo para dañar a otros seres como si fueran niños caprichosos. Con 1.000 millones de muertos en los sistemas fronterizos, aprendimos por las malas que no todos compartían nuestra visión de paz. Así que reunimos nuestras flotas, pero estaban terriblemente superadas. Reclutamos muchos soldados, pero fueron brutalmente masacrados. La guerra por la supervivencia continuaba, y la estábamos perdiendo. Con los años nos dimos cuenta de que nuestra abundancia de recursos nos permitía reponer fácilmente el material perdido. Pero la pérdida del espíritu era algo que nuestro amoroso colectivo nunca podría recuperar. Pronto nuestras fuerzas empezaron a ganar y ofrecimos paz una vez más. Y una vez más, el enemigo nos escupió en la cara. Y así llegamos a un punto muerto. Ningún bando podía dar un golpe decisivo. Nuestros líderes, entre ellos yo, queríamos que esto terminara lo antes posible. 2 décadas de pérdidas constantes de vidas estaban empezando a tener un efecto en nuestra gente. Por la victoria, unos pocos estábamos dispuestos a traicionar cada valor que habíamos defendido con tanto ahínco. Por la victoria, estábamos dispuestos a asegurar nuestro modo de vida a cualquier costo. Pero nuestras mentes no eran capaces de semejante violencia. Necesitábamos otra perspectiva. Por eso exploramos sistemas dentro de nuestro vasto territorio que albergaran vida inteligente. Esos niños. Nosotros pasamos por la misma fase que ellos. Matanzas, guerras y odio. Pero ellos crecerán. Todos lo hacen algún día. Encontramos un sistema así. En un planeta aparentemente utópico, había estos humanoides, niños como los otros. Pero estos eran bastante aptos para la guerra. Era triste observar tanto sufrimiento, pero no nos correspondía interferir con su progreso. Esa fue la primera regla que rompimos. Observamos su planeta y buscamos las mentes más brillantes. Pronto dimos con una. Para los estándares de su especie, era un hombre pequeño, frágil, pero lo que su cuerpo carecía, su mente era capaz de compensarlo 10 veces. Este científico, un fenómeno de la naturaleza, eclipsaba incluso a las mejores de nuestras mentes. Hablando de eso, muchos eran escépticos sobre introducir a un niño en la civilización. Para cuando esa criatura comprenda nuestras maravillas, la guerra habrá terminado y el punto se habrá perdido, gritaban. Pero estaban equivocados, y aún así debimos creerles. Todo fue preparado. Su ruta era bien conocida por los exploradores que organizaban la extracción. El plan era sencillo. Su vehículo motorizado, al salir de un área poblada, sería detenido y rápidamente secuestrado por los androides que se asemejaban a su especie. Una vez extraído de forma segura, la nave exploradora saltaría al hiperespacio y se dirigiría rápidamente al nexo.
Una vez allí, nuestro equipo de bienvenida, compuesto por médicos y científicos renuentes, y yo, intentaría acomodarlo de la mejor manera posible. Contábamos con que él tendría miedo, que entrara en pánico, que nos atacaría, y esperábamos varios meses de asimilación, pero que al final se acostumbraría. Yo personalmente di la confirmación para que la misión comenzara. Unidad XC-334 reportando. Tenemos al objetivo a la vista, aproximándonos al vehículo ahora. Observé la transmisión de video. El mundo parecía tan árido desde adentro. Era extraño que me detuviera a pensarlo. Esa era una perla maravillosa en el mar de arena que era nuestra galaxia. Los demás ahí presentes eran reacios a mostrar reacción. Tenían sus exteriores fríos, apenas respiraban. ¿Acaso le temían a él o a la competencia? El mando dudaba en celebrar un posible éxito. Podía leerlo. Gastar tiempo y recursos en esta pequeña criatura mientras otros luchan en la guerra hacía que incluso yo cuestionara la utilidad de este intento. Los androides colocaron una trampa en forma de mina electromagnética y funcionó perfectamente. Cuando el vehículo pasó sobre ella, se apagó por completo. Las unidades androides saltaron rápidamente desde su escondite. Unidad XC-334 reportando. Nos estamos acercando lentamente al objetivo. Cuando de repente dos fuertes explosiones emanaron del exterior del vehículo, todos quedamos atónitos. El pequeño científico tenía espíritu de lucha. Sus disparos, afortunadamente bien colocados, habían utilizado a la unidad XC-476, mientras el resto continuaba corriendo hacia él. Los androides gritaron en su idioma. «¡No queremos hacerte daño!», a lo que el científico respondió. «¡Jamás me llevarán vivo!». El movimiento que nos dejó aún más atónitos fue que se apuntó con esa arma a la boca con la intención de quitarse la vida. ¿Por qué? ¿Alguien más lo perseguía?, pregunté instantáneamente, recibiendo miradas de confusión y desconcierto. Sabíamos que las naciones-estado todavía discutían entre sí y estaban bajo constante amenaza de aniquilación nuclear. Pero en los 5 años de 36 que llevábamos observando el planeta, no habíamos notado movimientos agresivos que alteraran el equilibrio, así que sinceramente dudábamos que pudiera ser uno de ellos. ¿Podría haber sabido que íbamos por él?, preguntó uno de los científicos, algo que sus colegas rápidamente descartaron. ¡Absurdo! Mientras discutíamos en el nexo, observando esta temida transmisión, la unidad XC-334 logró saltar hacia el objetivo y arrebatarle el arma. Desafortunadamente, el arma disparó de nuevo. No alcanzó su cerebro ni partes vitales, pero al moverse, el lado derecho de su rostro quedó completamente destrozado. Su opaca sangre carmesí llovió sobre la transmisión, creando una neblina muy parecida a las de mi hogar, Lilitea. Que una escena tan brutal me devolviera a mi juventud inocente fue debilitante. Tuve que sentarme para comprender lo que acababa de ver. ¿Era esa brutalidad una muestra previa de lo que podían hacer? No había visto tal violencia ni en nuestros propios frentes. Tal vez no había mirado con suficiente atención. Por otro lado, lo que hace la Horda es una esterilización rápida, sin brutalidad innecesaria. Al observar la sala, los científicos estaban conmocionados, mientras los médicos consultaban con la inteligencia artificial el cómo tratar esas heridas. Yo continué mirando la transmisión. «¡Mírenlo!», grité a los demás, quienes rápidamente dirigieron su atención a la pantalla. «Sigue resistiendo». Los androides lo llevaron a su cápsula, y pude ver en los ojos de esa frágil criaturita que sabía que las cosas estaban más allá de sus expectativas. Mientras borraban todo rastro de haber estado ahí, el objetivo se quedó dormido en la nave exploradora, la que ya venía hacia aquí. «Prepárense, estimados colegas. Esto es todo». Los animé. Uno de los médicos se me acercó. Señor, si en verdad todas las partes vitales están intactas, podemos repararlo. Pero el daño es demasiado grave para una cirugía reconstructiva completa.
Desafortunadamente, esas cicatrices son otra carga para nuestros espíritus, una que hemos aceptado en esta misión para terminar la guerra. Otra más. Otra cicatriz más. Debía haber dicho que no a la operación. No se sentía bien. Estaba manchando nuestros valores. O tal vez había algo más. Bueno, ahora no era momento de preocuparse por eso. Pensar demasiado y no actuar impediría avanzar, y la acción era algo que nuestro modo de vida necesitaba, lo quisiera o no. Mientras me preparaba para la llegada de la nave, nos aseguramos de tener todas las medidas listas. Una de ellas incluía un implante cerebral. No nos permitiría monitorearlo, pues algo de privacidad en un entorno nuevo es bienvenida. Sin embargo, le permitiría entender y hablar nuestro idioma. Cualquier palabra que quisiera usar en su lengua natal sería traducida directamente por su implante, enviando impulsos al cerebro, haciéndolo hablar nuestra lengua. Pero lo realmente horrendo que habíamos preparado era también un interruptor de muerte. Una vez que la guerra terminara, sin importar cómo, él no debería interferir en el progreso de su propia especie. El conocimiento que pudiera reunir aquí los lanzaría siglos hacia adelante, y ese tipo de tecnología en manos de niños sería demasiado drástico para imaginarlo. El momento llegó. No se movía, no era consciente de su entorno. Para él probablemente era una pesadilla. Lástima que el despertar no sería el final, sino apenas el comienzo. Los cirujanos hicieron su trabajo excepcionalmente bien, pero las cicatrices ya estaban ahí. Espero que aprenda a vivir con ellas. Despertaremos al sujeto a su orden, señor, me informó el médico principal. Muy bien, hagámoslo. Tenía miedo de esta nueva experiencia. Antes las esperaba con ansias, pero supongo que desde la llegada de la Horda se nos recordó a todos que el espacio es una fuerza implacable, junto con muchas de sus creaciones. Algo que habíamos olvidado tras milenios de paz. Al despertar, los guardias estaban listos, observando en el fondo. Traté de sonreír, pero mostrar emociones no es algo en lo que mi gente sea buena. Quizás Sloshka hubiera sido una mejor elección para recibirlo. Bienvenido al nexo científico de Uomitai. Hablé sin pensar. Sí, realmente dije eso. Concluí fácilmente que fui un idiota dada la situación. Al menos debí presentarme. Pero este hombre, él solo me miró. Su pelaje en la parte superior de su cráneo yacía suavemente de lado. No se erizó. El pelaje de los primates suele erizarse si temen algo. Definitivamente debieron elegir a Sloshka para recibirlo. Después de todo, ellos también son mamíferos y sabrían más. Yo soy... ¿Tú? Sí, yo. Sonreí. Esta vez lo hice más como su especie lo haría. Y aún así se sintió completamente natural. ¿Me trajiste aquí? Miró alrededor de la sala y luego preguntó. ¿Por qué? No preguntó quiénes somos. Fue directo al grano. No había miedo en su voz. Por lo menos esperaba algo de inquietud, una leve agitación, pero no. Ahí estaba, frío como una noche helada en la luna del ataque. Muy bien, directo al punto. La presentación quedaría para después. Somos de la Federación. 7 especies, incluida la mía, forman parte de ella. Hemos escaneado tu mundo natal en busca de una mente brillante que pudiera ayudarnos a traer una nueva perspectiva a nuestro dilema. Él no se inmutó en absoluto, ni un parpadeo. Su atención estaba en mí y solo en mí. Estamos en guerra. Una guerra por la supervivencia. Si la perdemos ya no habrá más Federación, ni planetas dentro de ella, incluido tu hogar. Por el momento estamos en un punto muerto. Deseamos cambiarlo a nuestro favor. Entonces lo vi sonreír. No era así como su especie sonreía. Me habían informado sobre sus normas básicas y biología. Esa no era una manera de reír, no. Esa era una sonrisa maliciosa, como si lo disfrutara. ¿Quiero empezar?
¿Ahora? Sí. Era frío. Quizás su especie fuera así, o quizás era solo su genialidad. El alienígena ahora me asustaba. Una inquietud extraña recorrió mi espina dorsal hasta la punta de mis escamas. Su laboratorio fue instalado rápidamente. Sus nuevos colegas se quejaron enseguida de su rudeza, pero nunca discutieron su efectividad. No hizo amigos entre los orgánicos. Nadie lo conocía por su nombre, y mucho menos por otros detalles de su vida. Aunque las máquinas, al menos esas sí, eran de su agrado. Tal vez era su forma de sobrellevar lo desconocido. Un extraño en una tierra extraña donde la máquina es lo único familiar. Sabíamos que pasaba mucho tiempo trasteando con ellas, y lo dejamos estar. No podría hacer mucho daño. A veces lo dejábamos solo con sus amigos mecánicos durante días. Pensábamos que se lo merecía. Sin embargo, a pesar de ser un hábil ingeniero conocedor de la robótica, un físico apto que comprendía la teoría del propulsor de Shellac, su verdadero talento residía en la biología. Y fue él mismo quien quiso aprovecharlo. Cuanto antes terminemos esta guerra, mejor. Así podré volver con los míos. Era extraño cómo siempre enfatizaba la palabra guerra. Siempre había un matiz de desdén en ella. ¿Pero era desdén hacia la guerra misma? Un científico que rápidamente y con tanto entusiasmo mejoraba nuestras armas no parecía alguien que rehuiría a la guerra. En cuanto a lo otro que solía decir, nunca le contamos sobre la última capacidad del implante. Esa sería nuestra maldad final, pero antes hubo otras. Fue entonces cuando comprendí que nuestra federación, nuestros valores sagrados, quizás no valieran el precio en sangre que yo estaba dispuesto a pagar. Él exigió muestras vivas de nuestro enemigo, muestras frescas, tiernas. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, y no había lugar para pensar, no ahora, no ahora. La guerra sigue igual, millones mueren en ambos bandos, nada cambia, no esperamos resultados, los necesitamos, exigieron los altos mandos, aquellos por encima de mí que de verdad gobernaban la Federación. Estreché la mano con todos los demonios e hice exactamente lo que querían. Logré conseguir prisioneros de guerra para el científico. Él exigió que yo estuviera presente mientras los inspeccionaba. Le aseguré que eso no serviría de nada, pero insistió. De lo contrario, protestaría. Ambos pusimos los ojos sobre los soldados de la Horda. No eran brutos colosales, no eran medio bestias. Eran muy parecidos a nosotros, en tamaño, forma, humanoides. ¿Qué hace que una mente sea tan pervertida y brutal incluso en esta era? Pero mientras yo me preguntaba por qué eran así, él empezó a caminar a su alrededor, inspeccionando a cada uno con detalle. Eran 5, y nadie sabía el infierno que experimentarían. «Átenlos», ordenó a una de sus máquinas, versiones fuertemente modificadas de nuestros robots de servicio. Esta obedeció a su nuevo amo. «Despiértenlos», sonrió una vez más con esa maldita sonrisa. ¿Podría ser que realmente lo disfrutara? No puede ser, ¿verdad? Cuando los cautivos empezaron a despertar lentamente, todos estaban recostados boca abajo, atados por la espalda. Para mi sorpresa, él empezó a hablar en su idioma. «Debo admitir que no he practicado mucho, así que deben perdonarme cualquier error en mi habla», les transmitió mientras caminaba lentamente alrededor de cada uno. Se detuvo junto a uno. «Mis esfuerzos se centran en muchas cosas. Las lenguas moribundas no son una de ellas». Se levantó y caminó alrededor, mientras yo permanecía de pie, intentando comprender la situación. Mi traductor no estaba configurado para su idioma. Luego vio al último, y me llamó señalándolo. «Este no, está roto». Roto. Miré a sus ojos. Sin importar la brutalidad que su horda nos infligía, vi miedo, vi ternura. ¿Qué quieres que hagamos con él?
Me miró con desprecio sutil. Luego se agachó, sacó su escalpelo y empezó a cortar la piel del pobre prisionero. Mientras esa herramienta bárbara se hundía en su carne, el prisionero empezó a gritar y a retorcerse, mientras los otros intentaban no mirar. Su centro nervioso está aquí. Los demás pueden usarlo. Los demás, sus colegas. Esperábamos que trabajara con ellos en todo, no que los eclipsara y ridiculizara. Enviaré a alguien para que lo recoja. El científico se levantó e inhaló profundamente. Cuando tienes miedo liberas esas feromonas. Se acercó a uno de ellos y lo miró fijamente a los ojos. Pero, ¿sabes lo que ocurre cuando te están lastimando activamente? Le dio unas palmaditas al prisionero en la cabeza. Puedes dejarnos ahora. Se giró hacia mí, con el robot sujetando al prisionero roto, esperando que me lo llevara y saliera de la sala. Y justo antes de que las puertas se cerraran, escuché los primeros gritos. El laboratorio estaba insonorizado. Y ojalá nunca hubiera escuchado ese grito. Eran seres sintientes. Nadie debería ser torturado, sin importar los crímenes. Pero yo ya había renunciado a los valores con tal de salvarlos a todos. No era mi lugar el quejarme. Los demás científicos se me acercaron quejándose. ¿Qué vamos a hacer con el otro cuerpo? Él dijo que lo quería para ustedes. Dijo que quería que usaran el centro nervioso que marcó con el escalpelo. Otro científico gritó. ¿Eso no es el centro nervioso? ¡Es su centro de desecho! Eso me hizo sentir un poco aliviado. Al menos un prisionero seguiría haciéndolo, y no un experimento retorcido y demente. Muy pronto, el científico logró un gran avance y quiso compartirlo con los altos mandos. Sea lo que fuera, garantizaba que acabaría con la guerra. Con un entusiasmo que solo él podía mostrar, nos invitó a presenciar la demostración del arma. Habíamos visto a nuestros conciudadanos lisiados, mutilados, heridos, pero esta brutalidad era maldad pura. 2 sujetos de prueba desnudos estaban en habitaciones separadas de vidrio. Luego él vino y nos mostró sus meticulosos registros de investigación. Brazos que parecían haberse desprendido, preservados en criotubos. El arma ha sido muy efectiva en los sujetos de prueba. Exhibió los registros ante el asco de los oficiales, incluido yo, y luego le silbó al robot. Señaló que era hora de realizar la demostración. El robot entró a la sala con una pequeña jeringa. Luego procedió a inyectar al primer sujeto de prueba. Sin embargo, este parecía apático. Había renunciado a luchar. Imaginen el infierno que uno debe experimentar para renunciar a su propio instinto de supervivencia, a su propia esperanza. Una vez que el robot terminó de inyectar al primer sujeto, esperó varios segundos y luego salió de la sala. Entró a la habitación del segundo sujeto y empujó la cama en el que yacía el pobre ser hacia la sala del sujeto infectado. Una vez dentro, permanecieron ahí unos segundos, y luego el robot sacó al segundo sujeto y lo devolvió a su sala original. «Ahora esperamos», dijo el científico, conteniendo la emoción tanto como podía, aunque yo lo noté. Podría haber afirmado que no le importaba, pero estaba emocionado, lo disfrutaba. ¿Cuánto tiempo?, se atrevió a preguntar uno de los oficiales. 8 horas. Eso provocó un gran murmullo entre los oficiales. Sí, paciencia, es una buena virtud. Yo tengo un suministro infinito. Ustedes también deberían. Los oficiales callaron. Tras largas 8 horas, vimos los efectos. El primer sujeto empezó, por falta de una mejor descripción, a licuarse, acompañado de gritos de agonía inconcebibles. Poco después, el segundo sujeto sufrió el mismo destino. Aquí está su salvación. Los oficiales estaban felices de aceptarlo. ¿Cómo? Entre todos, ¿por qué ellos estaban más dispuestos a desechar nuestro respeto por la vida, incluso a costa de nosotros mismos? Ellos lo querían.
Lo consiguieron. En varios planetas, la horda fue infectada de manera discreta. Pronto sus números se redujeron a una pequeña población dentro de una cuarentena en observación. La guerra terminó. La Federación ganó. La Federación, amante de la paz, amante de la vida, amante de todo, ganó. ¿Era realmente el único camino? Su guerra ha terminado. Déjenme reunirme con mi gente ahora. ¿Cómo decirle que no a alguien que, a pesar de haber cometido un crimen imperdonable que nos salvó, pide algo que no podíamos darle? Bueno, fuimos nosotros quienes cometimos el crimen. Él solo nos dio el camino. De cualquier forma, la guerra había terminado. Teníamos que volver a nuestras propias costumbres, lo que significaba que su civilización no podría recibir un impulso tecnológico con el conocimiento que él adquirió. «Quiere volver a casa, no podemos permitirlo», dijo mi supervisor, con quien estuve solemnemente de acuerdo. «No debería, no puede. Sin embargo, el destino le dio la vida a él, alguien extraordinario, que en breves momentos se convierte en maestro de cualquier campo, desde física, ingeniería, biología, incluso lenguas». ¿Lenguas, señor? Uno de los científicos me interrumpió. Sí, hablaba la lengua de la horda. Señor, es imposible. Su implante habría traducido directamente cualquier idioma que su mente quisiera hablar al común de la Federación. ¿Imposible? ¿Cómo podría ser imposible? Pensé, y entonces lo comprendí. Él lo sabía. Nos leía a todos como un libro abierto. Cuando lo confronté, ya tenía una respuesta preparada. La horda no es la única que puede sufrir por el virus. Su mirada fría en mis ojos lo confirmó. Estábamos todos muertos, pero aún no lo sabíamos. ¿Lo sabías, no es así? Quería estar seguro, y lo estaba. Para salvar a nuestra especie, la habíamos condenado. ¿Y la galaxia? Ahora los hijos de ese mundo todavía están en guerra y divididos, y usan la galaxia como su propio patio de juegos. Sobre los cimientos de nuestros errores nació el infierno, el sufrimiento y la muerte. ¿Y yo? Yo quedé vivo entre los pocos elegidos solo para poder presenciarlo todo. Podrías pensar que para ese momento, al igual que los sujetos de prueba del científico, yo me volvería apático, sin esperanza. Quizás debía haberla perdido hace mucho, pero no lo hice, a pesar de todas sus fallas. Esos niños no eran tan ciegos como nosotros. Al enfrentar la adversidad, iban con firmeza y resolución. En la paz eran estables y prósperos. La malicia del científico hacía tiempo que se había ido, pero de ella una utopía estaba madurando. Una utopía que nuestros valores sagrados, estrechos, jamás habrían logrado. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.